Buenos días, hermanos, feliz sábado. Hoy es un día maravilloso para mí, ya que el Señor ha visto bien que trace su palabra aquí, en esta iglesia que me ha visto crecer espiritualmente. Además, es mi cumpleaños, como dijo Jorge, y estoy muy contento por eso. Esta mañana hablaremos sobre un tema bastante interesante. En oración con el Padre, Él ha puesto en mi mente el título de esta predicación, la cual es Lo que puede hacer tu fe. Antes de empezar, quisiera darle un saludo a los que están a través de la pantalla. Dios los bendiga. Espero que estén atentos a esta predicación y que sea de provecho para ustedes. Antes de empezar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Así como estemos, vamos a comunicarnos con el Padre. Padre Santo que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos por este hermoso sábado que nos das. Gracias porque nos permites venir aquí al templo a adorarte, Señor. Te pedimos que tu presencia se mantenga con nosotros y que no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino las tuyas, Señor. Te pedimos que nos abras el entendimiento y que podamos entender plenamente esta predicación esta mañana. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La mañana de hoy hablaremos sobre el arma más poderosa que tenemos como cristianos. Y es que en el mundo, con estos tiempos de guerras, con amenazas de ataques nucleares, deportaciones masivas de población, ataques con barcos, con drones, con helicópteros, encarcelamientos y persecuciones, los cristianos debemos dotarnos del arma más poderosa que tenemos como pueblo de Dios. Y esta es la fe. Para ello, vayamos al versículo más conocido de la fe que tenemos. Pero déjenme decir una cosa, mis hermanos. Este versículo no solamente nos lo sabemos nosotros de memoria. Muchas personas que tampoco vienen a la iglesia se saben este versículo. Lo encontramos en el libro de Hebreos 11:1. Con un amén leemos la palabra del Señor. A ese amén le faltó lo que vamos a leer en la palabra ahora, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice... Amén. Yo también digo amén. ¿Hay algún hermano que quiera recibir la bendición de leer este versículo esta mañana? ¿Algún hermano? Abdías, léelo con voz audible, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Aquí podemos ver que la fe son dos cosas. Es la certeza y la convicción. ¿La certeza de qué? La certeza de lo que se espera. Porque si usted no tiene certeza en lo que espera del Señor, de nada le vale. Y también vemos que es la convicción. ¿La convicción de qué? La convicción de lo que no se ve. Porque si usted no tiene convicción en lo que espera del Señor, de nada le vale. Y para tener una fe fuerte, usted tiene que tener certeza y convicción en el Señor. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado la frase que dice que nosotros como cristianos no fallamos en la teoría, sino que fallamos en la práctica? ¿Han escuchado esta frase alguna vez en su vida? Levanten la mano los que alguna vez han escuchado esta frase. De camino a casa, de trabajo, en el autobús. Es que ciertamente esta frase es una realidad. Ciertamente en las pruebas teóricas sacamos la mejor nota. Pero en la práctica puedo decir, sin miedo a equivocarme, que es donde fallamos. Porque en este terreno es donde nuestra fe es probada. Es aquí donde fallamos, porque somos débiles. ¿Y saben por qué somos débiles, hermanos? ¿Saben por qué somos débiles? Somos débiles porque estamos engañados creyendo que somos buenos en la teoría. Y esta es una triste realidad. Y es triste porque no es la realidad de otras iglesias que están en la oscuridad, sino que es nuestra realidad, del pueblo escogido del Señor, los que tenemos la mayor luz del mundo. Y es triste también porque cuando Satanás logró introducir el pecado en el mundo, con él también entró la maldad, la mentira, la envidia, el pecado
la muerte, las calumnias. Y estas cosas al ser humano le entristecen el corazón. Satanás se adueñó de este mundo. Y con el peso del pecado, el ser humano se volvió débil. Pero no todo está perdido, hermanos. Todos los que estamos presentes aquí hoy hemos sido escogidos para ser el remanente espiritual del cielo. Somos el pueblo escogido del Dios Altísimo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén? Y ciertamente esta mañana tenemos un versículo que nos saca de este foso espiritual. Porque el Señor te dice hoy, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es en estos momentos tristes, cuando sientes que tus fuerzas no dan para más, cuando crees que tus días se vuelven grises, o cuando sientes que tus oraciones no son escuchadas, el Señor te dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos un Padre maravilloso que nos escucha, un Padre maravilloso que nos entiende, un Padre maravilloso que está con nosotros, que nos acompaña cuando nuestros amigos se van, que nos escucha cuando todo está en silencio. Ese es mi Padre, ese es tu Padre. Gloria a Dios. Tenemos un Padre maravilloso que sabe por lo que estás pasando. Y ciertamente no estás solo. El Señor te ha traído a este mundo y si tú crees en que el Señor te ha traído, también ten fe y que el Señor te llevará hasta el final. A lo mejor no sepas cuándo llegarás a la meta, pero es ahí donde está la gracia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para seguir hablando de fe, esta mañana hablaremos sobre un hombre bastante importante en este ámbito de la vida. Después de la muerte de Moisés, Josué tuvo que ocupar su lugar como líder del pueblo de Israel. Y en sus primeros pasos como líder, tuvo que enfrentar algunas dificultades para conquistar las ciudades que el Señor le había dado por heredad al pueblo de Israel. Y el Señor le dijo a Josué, no temas, más bien te mando que te esfuerces y seas valiente y no te apartes de mi ley, ni a tu izquierda ni a tu derecha, para que todo lo que hagas te sea bendecido directamente de mis manos. Porque así como estuve con mi siervo Moisés, así también yo estaré contigo. Conocemos la historia. En la primera conquista de Josué, él envía a 2 espías a la tierra de Jericó. Su misión era escanear la ciudad para encontrar sitios por donde entrar y derrotar a los de Jericó. Después de entrar llegaron hasta la casa de una mujer llamada Rahab. Esta mujer los atendió y los recibió en su casa. Pero poco tiempo después fue dado aviso al rey de Jericó de que 2 hombres israelitas habían entrado a la ciudad. Y el rey, lleno de miedo, mandó soldados a matarlos. Los soldados llegaron a la casa de Rahab y le preguntaron, ¿dónde están los 2 hombres israelitas que han entrado a tu casa? Sácalos fuera. Pero ya Rahab, llena de fe, había escondido a estos 2 varones israelitas en el techo de su casa. Y le dijo a los soldados de Jericó que estos 2 hombres se habían ido por un camino y que si se apuraban los alcanzarían. Los soldados, confiando en la palabra de Rahab, partieron en busca de los 2 soldados de Israel. Y después de que se fueron los soldados de Jericó, Rahab subió al techo de su casa y le contó a estos 2 hombres que en Jericó todo el mundo estaba lleno de temor, de miedo, pues conocían las historias de Israel. Conocían la historia de cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Conocían la historia de cuando abrieron el Mar Rojo. Y conocían las historias de cuando el Señor derrotó a los otros reyes del otro lado del Jordán. Así que Rahab aprovechó este momento para hacer un pacto que cambiaría su vida por completo. Rahab le dijo a estos 2 hombres israelitas, así como yo tuve misericordia con ustedes guardándoles la vida, así también vosotros tengan misericordia conmigo y con mi familia el día en que vengan
a destruir la ciudad. Aquí vemos que los dos varones israelitas hicieron un trato con Rahab y le dijeron que colocara un cordón rojo en la ventana de su casa. Pero aquí viene la parte interesante, hermanos. Y yo pregunto, ¿quién era Rahab? ¿Era a lo mejor una mujer influyente en la sociedad? ¿O era una mujer adinerada? ¿O era esposa de algún importante gobernante de Jericó? Y digo que es la parte interesante, porque la palabra nos relata que Rahab era una prostituta. Y no nos mintamos, hermanos. Desde aquellos tiempos hasta ahora, una mujer que vende su cuerpo por dinero para el mundo no vale nada. Para un pueblo que está a punto de ser destruido, no vale nada. Para el rey de Jericó, que está a punto de perder su trono y su corona, no vale nada. Pero déjenme decirle, hermanos, que para el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios, Rahab lo valía todo. Así que Rahab, confiando en la palabra de estos dos hombres israelitas y en su Dios, el cual no conocía, decidió tener fe, colocar el cordón rojo en la ventana de su casa y esperó hasta que llegó el gran día. Después de que los israelitas dieran las 7 vueltas alrededor de la muralla de Jericó y dieran el gran grito de guerra, ángeles del cielo bajaron y destruyeron las murallas de Jericó. Nada quedó en pie. Todo fue destruido. Soldados, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo quedó destruido. Solamente Rahab y su familia quedaron con vida, pues esta era la orden del Señor. Y esta es una enseñanza maravillosa para nosotros. Hermana o hermano que me escucha, yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé si a lo mejor crees que tus días están contados. Yo no sé si a lo mejor crees que para el mundo no vales nada. Pero déjame decirte que para nuestro Dios, nuestro Señor, lo vales todo. Y tanto vales que envió a su único Hijo, su primogénito, Jesucristo, varón de dolores. Padeció lo que ningún hombre ha padecido, sufrió lo que ningún hombre sufrió ni sufrirá. Como oveja fue llevado al matadero, sus carnes fueron rasgadas de sus huesos, y fue clavado con clavos en una cruz. Pero de su boca no salió ni una sola queja, solamente un ruego antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El valor que tú tienes para el Señor es incalculable. Tú vales la vida de un príncipe, la vida de un rey, la vida de Jesucristo. Y Jesús no solamente murió por ti, sino que resucitó y nos dejó una maravillosa promesa, la cual encontramos en el libro de Juan 14:2. Y dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso es nuestro Padre con nosotros. Josué siguió conquistando las ciudades que el Señor le había dado por heredad al pueblo de Israel. Pero llegó un momento en el que tuvieron que emplear mucha fe para seguir adelante. Los israelitas habitaban en medio de varias ciudades amorreas. Entre ellas se encontraba la ciudad de Gabaón. Esta se podía decir que era la ciudad más grande de los amorreos. Pero tenían miedo de que en algún momento, en alguna batalla contra Israel, la perdiera. Así que decidieron hacer un trato, un pacto con ellos a través del engaño. Los gabaonitas se vestían con ropas viejas, llevaron odres dañados, sandalias rotas y panes mohosos, y llegaron hasta un encuentro con Israel. Al principio Israel dudó,
Pero después de ver sus ropas dañadas y su comida dañada, decidieron hacer un pacto con ellos en el nombre del Señor, sin antes consultar a Dios. 3 días después, se dieron cuenta de que en realidad los que habían hecho el pacto con ellos eran los amorreos, los gabaonitas que habitaban cerca de ellos. Pero ya era demasiado tarde, pues habían hecho un pacto en el nombre del Señor. Pocos días después, 5 reyes amorreos se prepararon para emboscar a Gabaón, pues para ellos la alianza que habían hecho con Israel les parecía una deshonra, una traición. Y se prepararon para cercar la ciudad. 5 reyes con 5 ejércitos rodearon la tierra de Gabaón y se prepararon para emboscarla la mañana siguiente. Los gabaonitas aprovecharon este momento, entre la tarde y la mañana del día siguiente, para enviar un mensaje urgente a Israel. Y en el mensaje decía: no niegues ayuda a tus siervos. Al principio Josué pudo haber dudado, y es que Gabaón no era israelita, y el trato que había surgido entre los gabaonitas e Israel había sido de alguna forma fraudulento, ya que había sido a través del engaño. Josué pudo haberse hecho el que no sabía y quedarse descansando con sus soldados en su territorio. Pero para Josué, un hombre de fe, un hombre de palabra, un hombre de oración, un hombre del Señor, para Josué la fe no era por conveniencia. Para Josué la fe responde al pacto. Josué se preparó y preparó al ejército de Israel para partir esa misma noche en busca y ayuda de los gabaonitas. Haciendo unos cálculos aproximados, entre el sitio donde estaba Israel y donde se encontraban los gabaonitas, habían 30 kilómetros de distancia, con una inclinación de aproximadamente 1000 metros de subida. Era como subir una montaña para llegar hasta el encuentro con los gabaonitas. Además, el pueblo de Israel andaba cargado con sus lanzas, escudos, cascos, armaduras, espadas, arcos y flechas. Y este camino, este paso que daban los israelitas no había sido solamente una marcha cansada, sino también fue de comunión espiritual. Y es que en estos momentos, aunque iban de camino al encuentro con Gabaón, el Señor les había dado una promesa antes de partir. Y le dijo a Josué: no temas, pues yo los he entregado en tu mano. Así que el pueblo de Israel siguió caminando y partieron y llegaron hasta la colina donde se encontraba Gabaón. Los amorreos que habían cercado Gabaón no esperaban que Josué viniera a ayudar a los gabaonitas, pues se encontraban a 30 kilómetros de distancia. Pero aún así el pueblo de Israel se esforzó y llegaron nada más al amanecer al monte donde se encontraban los gabaonitas. Y esto no fue lo que más llenó de temor a los amorreos. No solamente se llenaron de miedo al ver que llevaban armas y sus armaduras, sino que lo que los llenó de verdaderamente temor fue que un solo ejército, el ejército de Israel, venía con el poder del Señor. En la mañana comenzó la batalla. El Dios de Israel desarmó a los amorreos, envió confusión al campamento rival e incluso bolas de granizo cayeron del cielo. La palabra nos relata que más fueron los que cayeron por el granizo del Señor que los que cayeron a filo de espada de Israel. Se veía que la batalla estaba ganada por los israelitas, ya que le llevaban ventaja a los amorreos. Pero había un problema, un gran problema, y es que se estaba empezando a hacer de noche. Y si oscurecía, los amorreos podrían escapar y esconderse y preparar una emboscada otro día para acabar con Israel. Así que Josué hizo algo que solamente un corazón lleno de fe
y confianza en su Señor, podía hacer. Y mandó al sol y la luna a detenerse, y gritó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Lo que Josué hizo no fue una oración tímida o un ruego en privado con el Señor. Fue un grito de guerra delante de los soldados de Israel, confiando en su Dios. Y la palabra nos relata algo estremecedor. Dice la palabra que el Señor obedeció la voz de un hombre. No hubo día ni antes ni después en que el Señor obedeciera la voz de un hombre. Pero esto no quiere decir que el Señor se subordinó a Josué. Esto quiere decir que cuando la fe de un hombre está alineada a la voluntad del Señor, el Señor cumple sus promesas. El Señor hace a voluntad. El Señor cumple las cosas a favor. La fe de Josué no obligó al Señor a que detuviera el sol y la luna. La fe de Josué activó la intervención divina. Amén. El sol se detuvo, la luna se detuvo y el día se prolongó. Pero Josué no se quedó quieto mirando al sol y la luna a obedecerles. Dice la palabra del Señor que Josué se esforzó en derrotar a los amorreos. Y aquí viene otra parte interesante. Y es que aparte del fenómeno físico de que Josué y sus soldados estuvieran peleando casi un día entero contra los amorreos, y que el sol y la luna se han detenido durante mucho tiempo, es que el Señor, cuando la batalla es del Señor, el Señor abre caminos, extiende el tiempo y cumple sus promesas. Yo pregunto a la iglesia hoy, ¿cuál fue la promesa dada a Josué? Esfuérzate y sé qué. Esfuérzate y sé valiente, porque así como estuve con mi siervo Moisés, así yo también estaré contigo. La batalla no fue ganada solamente por estrategia militar. La batalla fue ganada porque el Señor peleaba por su pueblo. El Señor peleaba por Israel. Y a ti, iglesia, te digo hoy, esfuérzate y sé valiente. Porque el mismo Dios que peleaba por Israel en ese tiempo es el mismo Dios que pelea con nosotros cada día. Antes de culminar con esta predicación, quisiera que profundicemos en qué es la fe. En qué es verdaderamente la fe. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y el monte se pasaría. Pero noten la diferencia, hermanos. Jesús no dijo si vuestra fe fuese del tamaño de un grano de mostaza. Jesús dijo si vuestra fe fuese como un grano de mostaza. Y es aquí donde está el error, donde muchos cristianos fallamos. Porque creemos que nuestra fe tiene que ser del tamaño de un grano de mostaza y que con eso es suficiente. Pero eso no es así. A Jesús le gustaba enseñar a través de la naturaleza. Así que ahora nosotros nos encargaremos de discernir y profundizar en qué era lo que Jesús nos quería decir a través del grano de mostaza. Sabiendo una cosa, hermanos, el grano de mostaza tiene algunas cualidades que otras semillas no tienen. El grano de mostaza puede aguantar el sol abrasador, ser plantada y después dar fruto. El grano de mostaza puede aguantar lluvias torrenciales, ser plantada y dar fruto. El grano de mostaza se da en casi cualquier terreno. E incluso si usted pisa un grano de mostaza y lo pisa y lo vuelve a pisar y lo planta, el grano da fruto. Así que al final Jesús lo que nos quería decir
es que quería que tuviéramos una fe como un grano de mostaza. Una fe que aguante el sol abrasador de las tentaciones. Una fe que aguante la lluvia torrencial de los problemas de la vida. Y una fe que aunque el mundo nos pisotee, nos levantemos y demos fruto para gloria y honra del Señor. Cristo desea que cada uno de nosotros seamos como un árbol plantado junto a aguas vivas, junto a corrientes de agua viva. Porque sus raíces beben del manantial que nunca se seca. Así son las bendiciones para aquellos que buscan y confían en el Señor. Por eso, la invitación de hoy sigue siendo la misma. Decide seguir a Cristo, ten fe. Porque cuando la fe está alineada con el Señor, lo pequeño se hace grande. Lo que antes parecía imposible se hace realidad y lo débil se hace fuerte. Recordemos esta promesa. Si tuviereis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Dios te bendiga.